Bueno, está la politóloga Débora Gés con nosotros, como todos los martes vamos a hablar de política, por supuesto. ¿Cómo estás, Débora? Bienvenida. Bien, muy bien, gracias, Luca. Bueno, ¿cómo ha pasado el fin de semana? ¿Tranqui? ¿Descansó? Sí, un poco. ¿Fin de semana largo? Sí, un fin de semana con mucha acción por todo lo que ha pasado en la provincia, con la información que ustedes brindaron. Así que ha sido un hecho histórico lo que ha pasado en la justicia mendocina. Y bueno, es importante que se pueda de ahora en más tener en cuenta este tipo de sentencias y bueno, que eso sirva, ¿no es cierto?, para que cuando existe este tipo de delitos, más allá del actor que esté involucrado, se llegue, ¿no es cierto?, a una condena firme, que esto es histórico, ¿no? La eficacia de la justicia, ¿no? Eso es importante y que también es importante, tener en cuenta que las instituciones, como es la justicia, como son los distintos poderes, tienen que estar siempre apoyados por la población para que esto pueda mantenerse en un sistema democrático y republicano, que es a lo que a nosotros nos interesa siempre mantener, sí, como estudiantes y profesionales de la ciencia política. Bien, Débora, yendo un poco al ámbito nacional de la información, faltan muy pocos días para el 10 de diciembre, va a asumir allí el presidente electo Alberto Fernández, pero bueno, ya se conocen algunos nombres, por lo menos de manera extraoficial, de quienes serían parte del equipo técnico del gabinete, que parece lo anunciaría el 6 de diciembre. Sí, en realidad hay muchas especulaciones en cuanto a quiénes serán los ministros que acompañarán a Alberto Fernández en la próxima gestión presidencial a partir del 10 de diciembre. En un momento, por ejemplo, se especulaba en cuanto a la figura del canciller, sobre todo por lo que está pasando a nivel regional acá en Latinoamérica, pero bueno, todavía no hay nada definido. Lo cierto es que las figuras más importantes a las que todos estamos expectantes es la figura del ministro de Economía, dado la situación, ¿no es cierto?, económica que tiene el país, claro, que ha sido siempre lo más alarmante en los últimos meses, y considero que lo que sí podría estar definido es el ministro de Desarrollo Social, sobre todo por la urgencia que tiene Alberto Fernández de poder implementar un programa de emergencias contra el hambre, que es por eso que se difundió el tema de la tarjeta, y bueno, el ministro Arroyo sería posible, que ahora es diputado, ¿no es cierto?, posible representante de la cartera de Desarrollo Social. Esto hay que siempre agarrarlo entre comillas. También se había especulado mucho de quién iba a estar al frente, por ejemplo, de la Cámara de Senadores. Se había hablado de Fernández Sagasti, pero claro, hoy la información parece ser otra. Todavía está en duda. Y eso es importante tenerlo en cuenta también porque recordemos que Cristina Fernández va a presidir la Cámara del Senado y necesita ella como hábil como hábil armadora, ¿no es cierto?, política, necesita tener personas de confianza dentro de su frente para negociar aquellos proyectos de ley que el gobierno necesita que se lleven a cabo. ¿Sí? Hablemos, Débora, un poco del proceso, de la importancia del proceso de transición, porque no se conoce si efectivamente los equipos técnicos de las distintas áreas se han estado reuniendo en el ámbito nacional, como sí ha pasado, por ejemplo, en algunos municipios aquí en la provincia de Mendoza, que sí cambian de color político. Las áreas se han estado reuniendo para ver cómo está y cómo deja la gestión anterior su área, su dirección. Claro, lo que sí, desde hace tiempo que se han estado reuniendo han sido los equipos económicos o los posibles miembros del equipo económico de Alberto Fernández con el de Mauricio Macri, para llevar una cuenta de cómo están, ¿no es cierto?, los recursos, cómo están las reservas en la Argentina. Por eso es muy importante, como lo vuelvo a repetir, la figura de quién va a ser el ministro de Economía en la gestión de Alberto Fernández, porque eso implicaría la política económica que se va a implementar de aquí en más y el tipo de vínculos que va a tener la República Argentina con los organismos financieros o con algún tipo de negociación con otros países, ¿sí? Entonces es muy importante. Ese ámbito sí hay una continua comunicación, porque a Alberto Fernández le preocupa muchísimo la situación económica y las finanzas de nuestro país en el momento que él asuma. Claro, el resto de las áreas está como un poco todavía... Sí, afirmar ahora quién van a ser las caras visibles en cada una de las carteras es un poco adelantarse. Creo que vamos a estar, ya teniendo en cuenta, ¿no?, que Alberto Fernández está dentro de un frente, ¿sí? Entonces,
Eso implica de que tiene que hablar también con el sector del kirchnerismo, bueno, con los otros sectores con el cual ha formado, ¿no es cierto?, el sector del masismo también. Entonces, los nombres que se puedan brindar en las diferentes carteras seguramente se van a conocer apenas él asuma. Bien, figuras que se perfilan para la oposición, Cornejo sin duda una. Eso sí lo podemos decir, sí. Alfredo Cornejo, como ya lo hemos dicho anteriormente, va a ser una de las figuras que más va a resaltar dentro de lo que sería la oposición. Bueno, Mauricio Macri también ha dicho que él va a ser el líder de la oposición. También tenemos la figura de Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y vemos qué va a pasar con la figura de Vidal, que había sido, ¿no?, una figura política dentro del PRO muy importante, pero bueno, que se ha visto desdibujada, ¿no?, con haber perdido las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Débora, como siempre, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes.